llame. Ok, entonces voy a cambiar la diapositiva. Otras relaciones que nosotros podemos obtener precisamente es la relación de masas, por ejemplo, de la torta con humedad y de la torta seca. Sabemos, y ustedes ya lo vieron, cuando tenemos la torta vamos a tener cierta cantidad de líquido, ¿sí? Líquido que va a estar aquí, por lo general lo que hacemos es pesarla y secarla, ¿sí? Una vez seca podemos determinar cuánto pesa y nosotros podemos sacar una relación tanto antes de secarla como posterior. Lo podemos hacer también con base en esta ecuación donde estaremos usando las propiedades de densidad, por ejemplo, de las partículas sólidas, la densidad de la torta y precisamente la fracción de huecos que haya en la torta presentes, ¿sí? Puedo hacerlo también como una especie de fracción másica, ¿sí? A la que llamaremos S, y la cual será los kilogramos de sólidos, por ejemplo, en este caso será una fracción de sólidos en la suspensión que yo tenga que filtrar respecto a los kilogramos de suspensión, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, de su práctica de hoy, sin problema podrían sacarme esta relación, porque el líquido que usaron para hacer la suspensión fue agua, entonces sin problema pueden pasar de volumen de agua a masa de agua usando la densidad, ¿sí? Entonces son relaciones que nos sirven precisamente para determinar fracciones. Y también la puedo tener de esta forma. Masa de sólidos, y aquí voy a tener densidad de la suspensión, densidad de los sólidos y la masa del sólido. Claudia, cuando termines de anotar, me dices o me indicas si ya terminaste para continuar. Sí, maestra, solo un momento más. Sí, está bien. Listo, maestra. Bien. Algunas relaciones adicionales a estas se parecen un poquito a las de suspensión o a las de, perdón, a las de sedimentación, ¿sí? En las cuales, si recuerdan que teníamos por ahí, por ejemplo, el volumen de la solución, que eran los sólidos, más el volumen de la suspensión, ¿no? De líquido. Entonces, en este caso, el volumen de filtrado estará constituido por el volumen de líquidos menos el volumen de los huecos que hayan dejado los sólidos, ¿sí? El volumen de los huecos, a su vez, lo podremos determinar con el volumen de la torta por la fracción de huecos en la torta, ¿sí? Y el volumen de la torta, pues, está constituido por los sólidos menos la diferencia entre lo que hay de huecos en la torta. El volumen total, al igual que en sedimentación, entonces será el volumen de líquidos más el volumen de sólidos. Aquí nosotros ya sabemos cómo sacar el volumen de líquido, ya sabemos cómo sacar el volumen del sólido, ya lo hicieron en suspensión, en sedimentación, perdón. Entonces aquí es esas mismas fórmulas que anteriormente ya habíamos visto, no las voy a repetir. ¿Y esto para qué? Porque me sirve para determinar el volumen equivalente. En la ecuación de filtrado anterior, para donde teníamos tiempo y podemos determinar volumen, también teníamos una que llamamos VE, que es un volumen equivalente, y ese volumen equivalente está relacionado con el volumen de la torta y con el volumen de filtrado. Entonces yo necesito conocer y necesito conocer para determinar precisamente mi volumen equivalente E.
¿sí? Este es el volumen de filtrado equivalente a una torta de igual resistencia que el medio filtrante. Sabemos que hay una resistencia en el medio filtrante, que hay una resistencia en la torta. Entonces, precisamente, cuando yo tengo una torta que presente la misma resistencia que mi medio filtrante, tengo este VE. Donde A es el área del filtro o del medio filtrante, ya sabemos que V son los volúmenes, y esta E pequeñita es lo mismo que L, que dijimos anteriormente que era L, Lady. Casi. Son los litros, maestra. No, no son los litros. Lo acabamos de decir hace 2 diapositivas. ¿Qué es L? Espesor de la torta. Así es, gracias Enrique. Es el espesor de la torta. Ya sea que lo encuentren como E o que lo encuentren como L, pero es el espesor de la torta. Yair, ¿me indicas cuando le pueda avanzar, por favor? ¿Y estoy Yair? Yair, ¿sí estás en clase? Sí, maestra. Entonces, ¿ya puedo avanzar o me espero? No, sí, sí, sí. Es que te había dicho que me dijeras, que me indicaras cuando podía avanzar y no me has indicado nada. No, sí, perdón, eso no lo escuché. Pero sí, ya, maestra. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les doy un minutito para que anoten o tomen captura y empezamos a resolverlo.
problema dice lo siguiente. En la fabricación de sidra, el caldo de fermentación, que contiene 200 gramos de sólido por litro de caldo, se filtra utilizando un filtro de láminas con una diferencia de presión constante de 137.340 newton por metro cuadrado. La resistencia del medio filtrante es igual a la que ofrece una capa de torta de 0.25 centímetros de espesor. Calcule el área de filtración necesaria para que se obtengan 1.500 litros de filtrado por hora. Nota, algunas propiedades tanto de la torta como del filtrado, la suspensión son las siguientes. Tenemos la resistencia específica, es decir, de la torta, es de 6.72 por 10 a la 10 metros por kilogramo. La porosidad de la torta es de 0.40 o del 40%. Las propiedades del filtrado son las siguientes: densidad de mi suspensión, 1.050 kilogramos por metros cúbicos, una viscosidad de 1.25 por 10 a la menos 3 kilogramos metros segundos, y tenemos la densidad de las partículas sólidas de 2.400 kilogramos por metros cúbicos. Entonces está produciéndose sidra. Se tiene obviamente un proceso de fermentación porque vamos a obtener por ahí los azúcares, bueno, a partir de los azúcares el alcohol, y precisamente me da una concentración de sólidos, 200 gramos por litro que hay de este caldo de fermentación, ¿sí? Entonces se requiere precisamente quitar esta cantidad de sólidos. No nos interesa, ya habíamos dicho, tener bebidas ahí con partículas suspendidas, porque no es apto, no es viable, no pasan las normas de calidad cuando tenemos por ahí partículas suspendidas. Y es no grato ver alguna bebida con partículas. Nadie por lo general quisiera beber algo que tenga ahí partículas que ni siquiera sabemos qué son, ¿sí? Entonces, yo les había dejado por ahí que me investigaran, por ejemplo, los equipos. Yo sé que ahorita todavía no los tienen, entonces por aquí les puse una foto más o menos de cómo podría ser una especie de filtro de láminas. Son filtros grandotes. Aquí les voy a poner una rapidito, papá. Aquí este es un dibujito, este es uno chiquito del tamaño laboratorio, obviamente ya industrial. Si observan la comparación de la persona con el filtro de láminas o el filtro prensa, pues es muy, muy pequeña la persona, ¿no? Es relativamente casi del mismo tamaño. Entonces, precisamente se hace pasar o se alimenta la suspensión y se van quedando por ahí, si se fijan, 1, 2, 3, cada una de estas es medio filtrante, actúa como medio filtrante, y sobre él se va poniendo, se va pasando la torta, y por abajo va escurriendo en esta canaleta la suspensión ya filtrada o el líquido ya filtrado. Si el volumen de filtrado, y acá se quedarán los sólidos retenidos en los medios filtrantes, ¿sí? O lo que actúa como medio filtrante. Entonces me dice que determine cuál es el área de filtración, ¿sí? Yo les había dicho que prácticamente aquí lo que tenemos que determinar precisamente son áreas. Un área, ¿para qué? Para que yo obtenga 1.500 litros de filtrado por hora. ¿Qué área debo tener de mi medio filtrante para obtener este caudal? ¿Sí? Son volumen por tiempo, es un caudal. ¿Qué área? ¿Cómo voy a obtener esa área? Esa área precisamente la voy a obtener con la siguiente ecuación. Bueno, aquí nos da la diferencia. No le hagan caso, ese no debe aparecer. Tenemos esta ecuación, que es la que ahorita teníamos, de que nos determina tiempo para determinado volumen, ¿sí? A mí me dice que yo requiero conocer el área, es decir, esta variable que está aquí es mi variable de interés. Esa es la que yo necesito determinar, ¿sí? ¿Qué información conozco? ¿Cómo voy a saber de qué tamaño tiene que ser mi filtro para tener ese volumen? ¿Qué conozco de ahí, Rodolfo? Rodolfo, ¿sí estás presente? Le comento que No te escucho bien, se te corta, no hay problema. A ver, ¿quién más está?
Brenda Sofía, ¿qué conozco de esta ecuación? ¿Qué no conozco? ¿Por dónde tengo que empezar para yo determinar el área? Porque eso es lo que me está pidiendo. Brenda Sofía, ¿sí estás? Ah. Ok. Maestra, una podría ser el volumen porque está dando énfasis en los 1500 litros. Una es el volumen, así es. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos? La diferencia de presión. El delta P nos lo está dando. Es un delta P constante, por lo tanto ya lo tenemos ahí, 137.340 newton por metro. ¿Qué más tenemos? El tiempo nos está diciendo que en una hora. Tenemos el tiempo, una hora, nos lo está dando. ¿Qué más? ¿Tenemos la masa del sólido retenido en el filtro? ¿Cuál es ese valor? ¿No son los 200 gramos? ¿Esos son los sólidos retenidos? No nos está diciendo que son 200 gramos de sólidos por litro y aquí tenemos 1500 litros. Tendríamos que hacer un cálculo para ver cuántos son. Efectivamente, ¿no? Esta es una especie de concentración, ¿sí? Que tenemos aquí. ¿Cuántos sólidos por volumen? ¿Sí? Como dice Adrián, no son los que están retenidos, ¿sí? Eso es por litro y tu volumen o tu caudal es de 1500 litros. ¿Okay? Podríamos sacar de ahí un valor, eso sí, efectivamente lo podríamos hacer, ¿sí? Pero como tal, no es pues como el total ahorita. Pero sí, en efecto, podemos hacer un cálculo. Entonces, podríamos sacar el cálculo, como dice Adrián. ¿Qué más tenemos? También tenemos viscosidad y la resistencia. La resistencia específica que dijimos que es alfa, ¿sí? Tenemos el valor de alfa, y aquí es por 10 a la 10, solo que y aquí ya vi que no se puso el superíndice, pero ustedes ya tienen el valor anterior. Tenemos la viscosidad, tenemos la densidad, si se fijan, ¿sí? Tenemos la densidad del filtrado, que es de 1050 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos también, si mal no recuerdo, la densidad de la partícula, ¿no? Sí. ¿Cuánto es la densidad de la partícula? 2400 kilogramos sobre metro cúbico. 2.400 kilogramos. Vamos a hacer lo siguiente. Estoy viendo el reloj, no nos da tiempo para terminarlo. Mañana tráiganlo en su libreta, anoten toda la información que pueden sacar de ahí y lo resolvemos ahí en el pizarrón. ¿Sale? Está larguito, yo creo que nos ocupa buen ratito, entonces ahorita ya en los 9 minutos que nos quedan no vamos a alcanzar. Entonces les voy a pedir que lo anoten, que saquen los datos y mañana lo resolvemos ahí en el salón de clases. ¿Dudas, comentarios? Ok, entonces los veo el día de mañana. Muchas gracias por asistir. Hasta mañana, maestra, gracias. Hasta Bye. mañana, maestra. Gracias, maestra, nos vemos. A ustedes, bye.